Ahí lo están viendo, nos encontramos en el Alcázar, concretamente dentro de esta jornada, una de estas actividades de estas jornadas en conmemoración del 500 aniversario de la Reforma Protestante. Ahora les cuento, pero yo antes les voy a presentar a Manuel Guerrero. Muy buena. Muy buenas. ¿Qué tal? Fabiola. Eres el comisario de esta exposición de viaje al pasado, al protestantismo jerezano, que organiza la Fraternidad de Iglesias Evangélicas. ¿Cierto, no? Correcto, aquí dicho de bien. Jerez. Sí, sí, fantástico. Fraternidad de Iglesia Evangélica en Jerez de la Frontera. Bueno, hay que decir que va a ser el año que viene, en 2017, concretamente el 31 de octubre, cuando se celebre ese 500 aniversario de la Reforma Protestante. Por eso, bueno, ya la fraternidad ha empezado, ¿no?, a celebrar un poco con esta exposición que ahora vamos a ver de la historia del protestantismo jerezano aquí en la ciudad y con una serie de conferencias que comenzaron el 7 de octubre y finalizan este viernes. Correcto. Ahora me vas a contar un poquito de estas dos cosas, pero antes yo quiero hacer una breve introducción, bueno, de lo que fue la Reforma Protestante para aquellos que están en casa y, bueno, pues no lo sepan. Perfecto, pues de una manera muy breve, decir que en el siglo XVI la cristiandad estaba en un momento bastante delicado por la corrupción justamente que había, empezando por la jerarquía, digamos, de aquella época, la jerarquía eclesiástica, y había un clamor, digamos, de que las cosas había que cambiarlas. Y surgen diferentes movimientos que intentan cambiar, reformar justamente la cristiandad para, digamos, llevarla de nuevo a una pureza realmente de la fe. Entre estos movimientos va a surgir lo que en el tiempo se conoce como Reforma Protestante, que equivocadamente pues siempre se dice que surge en Alemania, En Alemania. con Martín Lutero. ¿Y dónde surge? Es el reformador evidentemente más conocido, pero surge en toda Europa, incluido por supuesto España. Y en España, digamos, lo que se va a encontrar la después denominada Reforma Protestante es precisamente pues a la autoridad política de la época, los Austrias, primero Carlos I de España y V de Alemania, y después su hijo Felipe II, y por supuesto sus descendientes, que van a luchar a través del conocido como Tribunal de la Santa Inquisición, va a luchar denodadamente contra todo aquello que considera fuera de la ortodoxia católico-romana. Evidentemente los reformadores españoles, algunos huyeron, otros fueron, permíteme la palabra, cazados por el Santo Tribunal y entregados pues o bien al fuego, fueron literalmente quemados, no muy lejos de aquí, muchos de ellos en Sevilla. Correcto. Bueno, la Inquisición, digamos, juzgaba, pero quien realmente ejecutaba, era su brazo ejecutor, era el poder político, ¿no? Y como digo, pues muchos huyeron, pero otros fueron, en este caso, cazados por el tribunal, entregados al brazo secular, muchos de ellos quemados, otros penitenciados, y evidentemente pues se instauró un régimen, digámoslo así, dictatorial en el ámbito religioso, ¿no? De tal manera que, como digo, la Reforma Protestante aquí en España fue ahogada. No así en el centro y en el norte de Europa, ¿no? Donde por la libertad, en este caso la mayor libertad que existía, digamos, política, porque no había posibilidad de tanto control, y además ciertas autoridades políticas apoyaron la reforma, pues ahí sí triunfó. Y bueno, esto es lo que ocurre en el siglo XVI. Después hablaremos de lo que va a ocurrir en el siglo, en el siglo XIX, que es lo que nosotros sobre todo pues queremos explicar aquí. Correcto. Más hincapié. Bueno, ahora vamos a empezar, ¿no?, por esa exposición. Me cuentas un poco cómo comenzó a entrar, bueno, por esa reforma protestante, ese protestantismo aquí en Jerez, pero antes quiero que me cuentes brevemente en qué van a consistir estas conferencias que, como ya he dicho, comenzaron el 7 de octubre y finaliza este viernes. La tenemos aquí en este cartel que ha enfocado antes mi compañero. Ya ven, esta última el 28 de octubre en el Centro Social Blas Infante, si no me equivoco. Correcto. ¿Cierto? De Sí, 7 a 8:30. Sí, de 7 a 8:30, ya es la última. Si alguien no ha podido asistir, lo sentimos, ¿no? Y esperamos el año que viene poder aportar. Volver a repetirla. Sí, ¿no? nuevas conferencias, ¿no? Las tres anteriores, pues la verdad han sido un éxito tanto de público como, sobre todo diría yo, de contenido, ¿no? Las personas que hemos traído, la verdad es que han dejado el banderín muy alto. Y la última, que precisamente será Dios mediante este viernes, en el centro Blas Infante, en la zona del Parque Atlántico, Club Nazaret, digamos, ¿no?, un poquito antes de llegar allá, pues a partir de las 7 de la tarde, como has comentado, hasta las 8:30,
don Jesús Pedrosa, que él es profesor de Derecho Eclesiástico y abogado también en Antequera. Él impartirá la conferencia que llevará por título La libertad religiosa en las constituciones españolas del siglo XIX, que nos va a permitir entender un poquito el contexto histórico en el cual, pues, digamos así, surgieron estos materiales y estas personas que aquí vienen reseñadas. Pues ya no vamos a hacerle esperar más a los que están en casa, vamos a verlo. Bien, claro. Comenzamos, ¿no? Comenzamos claro nuestra... Sí. Hay que decir, bueno, también tenéis originales, pero también son reproducciones Correcto. del archivo municipal que se encuentran, ¿no?, en el archivo municipal Correcto. de Jerez, o también lo habéis rescatado de otros sitios, no sé, cuéntame. Bueno, pues no solamente el archivo municipal de Jerez, a quien estamos evidentemente muy agradecidos, sino el archivo provincial de Cádiz. También hemos conseguido ¿no? allí pues material que hemos reproducido, pero como creo que apuntabas, ¿no? No solamente hay material de los archivos, que evidentemente son reproducciones, sino que hay originales, entre ellos pues precisamente pues la Biblia, esta primera que Biblia encabeza digamos la exposición. Es la Biblia de este señor que hay aquí al lado, es el primer pastor Correcto. protestante que hubo en Jerez, que Correcto. hubo aquí, ¿no? Correcto, efectivamente. La razón por la que ponemos en primera instancia la Biblia es porque la Reforma protestante, ya desde el siglo XVI, va a entender que la única manera de llevar a una pureza genuina a la cristiandad es a través del instrumento de la Sagrada Escritura. La Biblia es la palabra de Dios y ella es la que debe de guiar nuestras vidas, tanto en materia de fe como, por supuesto, de comportamiento, ¿no? Y bueno, pues por eso precisamente hemos puesto en primera instancia la Biblia personal, precisamente, de don José Biliesit, que era sefardí, es decir, era descendiente de los judíos expulsados por los reyes católicos, y que en el siglo XIX, aprovechando la coyuntura política, ya la Pepa, como creo que todos los televidentes sabrán, pues había surgido en 1812, había traído una serie de libertades, aún no la libertad religiosa o de culto, pero digamos que él empezó a entreabrirse pues la posibilidad de, digamos, disentir del régimen tanto político como religioso que existía en aquella época. Hasta 1869 no va a surgir la primera Constitución española que recoge la libertad de cultos. Y es en ese ambiente precisamente cuando don José Biliesit y otros muchos pastores evangélicos empiezan a desplazarse de Gibraltar, que ya entonces era inglés, ¿verdad?, y empieza... el interior, ¿no? Correcto, efectivamente. Y este señor, pues... Concretamente a la provincia de Cádiz, que es la más cercana. Nosotros tenemos el honor de haber sido los primeros los cuales estos señores desembarcaron, ¿no?, con la sana intención de compartir lo que la Biblia evidentemente nos enseña. No había otra intención, ni mucho menos, ¿no?, sino simplemente poder compartir, aprovechando la nueva situación política, pues la palabra de Dios a todo ser humano, como Jesús mandó, ¿no? Bueno, seguimos por aquí. Sí, claro que sí. Nuestro recorrido. Hay que decir también a los que están en casa, bueno, pues que esta fraternidad consta de unas 12, ¿no? Creo unas 12 congregaciones. Correcto, efectivamente, sí. ¿Y sois alrededor de cuántos? Bueno, son alrededor de cuántos protestantes en... Sí, somos 1000 y pico, somos, bueno, como a nivel de España se reconoce, somos la mayor minoría religiosa que existe. Justamente, y bueno, estamos diseminados por toda España. De hecho, estas jornadas se celebran en un ámbito local, pero son parte de una iniciativa nacional, porque en toda España se está conmemorando o se está empezando a conmemorar ese 500. Correcto, que será el año que viene, Dios mediante. ¿Qué es lo que está cogiendo mi compañero? Bueno, pues aquí, digamos, en primera instancia lo que encontramos pues es la biografía de varias personas que por una razón u otra tuvieron que ver con la Reforma protestante en el siglo XIX, ¿no?, la conocida como Segunda Reforma, ¿no? Justamente la primera sería la del siglo XVI, la segunda, que ya empieza a instaurarse en España, es la del siglo XIX. Y bueno, a la izquierda tenemos, por citar concretamente pues, a alguien concreto, a Sir Robert Peel, que precisamente al haber parlamentario inglés, ¿no?, ministro, bueno, ahí está la biografía, pero simplemente quería detenerme en el hecho de que este señor, pues en el Parlamento inglés, pues él se quejó de que en España pues se le ponía trabas a los protestantes para ejercer su labor, ¿no?, religiosa. Sí, correcto, efectivamente. Continuamos ya así, ¿no? Esto está un poco más...
más protegidos. Estos son originales, ¿no? Estos son originales que agradecemos que nos hayan cedido pues precisamente la primera iglesia protestante de aquí de Jerez. Cuéntame un poquito de esa primera iglesia protestante todavía. Bueno, hay una parroquia aquí en Jerez. Correcto. Sigue vigente, está cerca del colegio de La Salle Mundo Nuevo. Correcto, así es. En el siglo XIX, evidentemente, pues aunque la ley había cambiado, hablo de 1869, en el famoso sesenio democrático, ¿no?, donde tuvimos una primera república, tuvimos un rey de nombre Amadeo de Saboya, etcétera, etcétera, pues digamos que ocurre una cosa pues a la vez, ¿no?, y es que la mentalidad del español aún no ha cambiado, ¿no?, una mentalidad cerrada, y don José Villésit va a tener que buscar un arquitecto fuera de Jerez, porque no hay ningún arquitecto en Jerez que quiera, después de comprar él, pues allí en la calle Argüelles, lo que entonces y ahora es aún pues el Valle Sequillo, ¿verdad?, que eran huertas en aquella época, pues no hay ningún arquitecto en Jerez, como digo, que quisiera hacer los planos. En Cádiz lo encuentra, en Cádiz capital, y levanta, como tú has dicho muy bien, lo que permanece hasta hoy en día. En la calle Argüelles número 11 se encuentra el templo de estilo neogótico, justamente, que don José Villésit pues, levantó allá. Correcto. Y aquí lo que encontramos pues son materiales justamente de esa época, entre ellos digamos, el libro de los primeros miembros de la congregación, que no eran extranjeros, sino eran españoles, evidentemente, jerezanos, ¿no? Correcto. Ahí vemos también un periódico científico, muchas curiosidades. Sí, sí, aquí hay mucho material. ¿Cuánto material? ¿Cuántas piezas tenéis en total? ¿Habéis calculado pues, aproximadamente? Yo creo que son, entre una cosa y otra, creo que son entre 70 y 100, digamos. Y 100. Sí, correcto. Yo me imagino, bueno, esto lo estáis haciendo cuando es precisamente el 499, no el 500. Yo cuando Correcto. sea el año que viene... Estamos calentando motores. Estáis calentando. Mira, aquí, Manolo, que dejamos de... Sí, aquí, digamos, pues aparece, simplemente por resaltar quizá uno de los documentos que aparece. Las iglesias evangélicas o protestantes son iglesias donde el cántico congregacional es muy común, ¿no? Digamos, hay alguien que quizá dirige un grupo musical, pero participa toda la congregación. Y esos cánticos están, digamos, contenidos en lo que, al menos en aquel entonces y tiempo después también, se ha denominado himnario. Bueno, pues ahí tenemos el himnario original que este primer pastor protestante utilizó, don José Villésit. Entre otras cosas, digo por no alargarme. Entre otras cosas, vale, correcto. Pues continuamos. Claro que sí. ¿Y qué nos encontramos ahora, Manolo? Bueno, aquí, digamos, ahora lo veremos posteriormente, pero algo muy de la Reforma Protestante era no solamente el querer compartir la palabra de Dios, ¿no?, y por eso se erigía un templo, sino también, por regla general, adosado, pues había, digamos, dependencias dedicadas a, en este caso, a la enseñanza. La enseñanza, me refiero de lengua, literatura, matemática, etcétera. Aquí hay libros que así lo muestran. Tenemos, pues, por ejemplo, un libro bastante famoso, un clásico, ¿no?, Os Lusíadas, ¿no?, la historia, digamos, de Portugal en verso, ¿no? Y bueno, pues otros libros que muestran cómo la preocupación de la Reforma fue no solamente de carácter religioso, sino también cultural, ¿no? Cultural y educativo, porque me decías también que, bueno, al lado de esta parroquia, esta iglesia, que se instaló en esa calle Argüelles, pues también empezaron a hacer los protestantes ciertas, bueno, colegios para niños, para hay que personas desfavorecidas, ¿no? Hay que tener en cuenta que en aquel entonces el 80% de los jerezanos eran analfabetos, como bueno, en el resto de España prácticamente, y además pues muy pobres, ¿no? Entonces se abren escuelas gratuitas donde incluso se le da de comer y se atiende incluso médicamente a las personas, ¿no? Sí, sí, correcto. Y ahí está la prueba de que no solamente se preocuparon por enseñar Biblia, sino también por enseñar pues todas aquellas cosas que evidentemente pues el ser humano necesita para su vida, ¿no? También, todo ese conocimiento. Bien. ¿Esto que tenemos aquí? Bien, esto es una joya. Esto es una joya. Sí, es el proyecto, de hecho está aquí firmado por don José Villésit, el proyecto que presenta en el Ayuntamiento de Jerez y que va a ser aprobado, evidentemente. ¿En qué año? Digamos, es muy fácil digamos que la construcción empieza en 1872 y termina en 1874, en pleno sesenio democrático, como digo, y bueno, pues aquí se puede ver la planta, digamos, pues neogótica, que aún permanece hoy en día, se puede visitar, por supuesto, ¿no? Del templo, y como antes indicaba, pues adosado, pues dos dependencias bien grandes, además, yo las conozco personalmente, que eran colegios. Para esas escuelas gratuitas, ¿no? De hecho,
aquí seguidamente se encuentra un listado bastante numeroso, porque eran cientos de niños los que atendían, ¿no?, de los niños y niñas que eran atendidos en digamos, en esos colegios, ¿no? Y simplemente un detalle, bueno, para que se vea que evidentemente no solamente eran jerezanos, sino que vivían en Jerez, ¿no?, tanto ellos como su familia. Pues donde se reseña el domicilio, por ejemplo, ¿no?, dice calle Empedrada número 38, calle Ventura Misa, La Muza, Mariñigue, Sol. Galván, San Agustín, y comienza, en este caso, aunque hay anteriores, pero empieza, dice, fecha de ingreso 13 del 2 de 1929, una época, bueno, pues ya bastante lejana, pero donde España, por desgracia, aún permanecía bastante analfabeta, como la Segunda República se encargó de empezar a arreglar, ¿no?, digámoslo así, ¿no? Ya anteriormente había una labor protestante, digamos, ¿no?, aquí en Jerez que perseguía el mismo objetivo. Claro, bueno, aquí sí, planos perdón. de Jerez, no hay problema. Correcto, sí. Planos de Jerez, cuéntame un poco qué vemos. Correcto. Bueno, aquí digamos la historia del protestantismo desde sus principios es también la historia del antiprotestantismo. Evidentemente, quienes han estudiado historia saben que contra la Reforma protestante surge lo que conocemos como la Contrarreforma, efectivamente, ¿no?, con el Concilio de Trento y todo esto. Aquí, digamos, hay material que muestra que, por desgracia, en aquel entonces, no digo ahora, evidentemente, pero la línea del catolicismo romano era bastante integrista, y entonces la reacción es furibunda. Y bueno, sin entrar en muchos detalles, pero simplemente decir que, digamos, aquí lo que encontramos es libros, revistas, precisamente del ámbito católico romano, donde pues se reacciona en contra, no solo en relación a lo que enseñaban, digamos, los protestantes, sino que realmente se denigra, ¿no? Se habla de una manera bastante mala, e incluso aparece ahí una revista satírica de la época, que bueno, de nombre La Langosta, de aquí de Jerez de la Frontera, donde, como digo, pues claramente se ve que el menos bonito se le llama de todos, ¿no? Independientemente, sí. Bueno, aquí también dejamos aquí unos planos, ¿no?, del cementerio. Aquí, digamos, aquí se muestra uno de los problemas que tuvieron que afrontar, está en la fachada del cementerio de los no católicos, porque en aquel entonces los cementerios no eran municipales, eran católicos romanos, y quien no fuera católico romano no tenía derecho a ser enterrado. Entonces, aunque suene, bueno, los enterraban, morían protestantes, tenían que enterrarlo en Cádiz, en la playa, por ejemplo, aquí extramuros, una cosa tremenda con el problema con los animales, total. Entonces, se consigue al final que haya una zona para los no católicos, ¿no? Digamos, a través, por supuesto, de las autoridades que en el siglo XIX, como digo, ya tienen un calado más liberal que anteriormente. ¿Sigue este cementerio? Bueno, no porque se trasladó totalmente, pero para los jerezanos decir que estaba en lo que hoy en día es la zona de las Torres de Córdoba. De las Torres de Córdoba. Sí. Ese es el famoso, ¿no?, cementerio que mucha gente habla que había anterior, ¿no?, a la construcción de Correcto, esos efectivamente. Edificios. Se trasladó todo al actual, no solamente me refiero... Al de Nuestra Señora de... Correcto, efectivamente, eso es donde ya evidentemente pues no hay problema. Ya digo que hoy en día, Dios gracias, la cosa ha cambiado bastante. Pero hay que ser realistas y la época era como era. Bien. Hablando con ustedes, que es una historia, una parte de la historia de España, de Cádiz, por supuesto, de Jerez, que muchos no conocemos, independientemente de que uno sea protestante o no. Es algo, verdad, que bueno, que los jerezanos debemos conocer, ¿no? Parte de nuestra. Correcto. Seguimos nuestro recorrido porque dejamos por aquí. Muy bien, sí, aquí, bueno, a la derecha simplemente, ya que hemos hablado de escuelas, aquí está, digamos, pues en recordatorio de dos maestras de esas escuelas, que como bien se indica, nacieron ambas en 1876, aunque murieron en años diferentes, y aquí, digamos, pues una época tanto desastrosa para nosotros, porque es la época de la Guerra Civil, aunque ahí hay, digamos, pues el material de la época de la Segunda República. Lo bueno que creo yo que permite esta exposición es ver que contra viento y marea, a veces, y otras veces, pues con la facilidad que permite que la ley pues no ponga trabas, aunque las mentalidades tardan mucho más tiempo en cambiar, pues la Reforma protestante, con la Biblia como bandera, ¿verdad?, pues fue, digamos, compartida, pues eso, desde el siglo XVI, primero, valga la expresión, machacada, pero después reinstaurada pues a partir del siglo XIX, pues digamos en
en España. Y una historia de aquí de Jerez que muchos desconocen y que bueno, que pueden verlo siempre, pero bueno, en esta ocasión aquí en el Alcázar hasta el 30 de octubre y también esa última conferencia este viernes 28. Sí. Manolo Guerrero, muchísimas gracias por este recorrido. Bien. A vosotros por estar aquí. Esto ha sido todo por nuestra parte. Nosotros ya regresamos mañana jueves aquí en 8 Televisión Jerez a partir de las 9 de la noche. Hasta entonces.